Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida a una nueva temporada de Arquitectura de los Negocios, en la que profundizaremos en la increíble trayectoria de don Roberto González Barrera, uno de los empresarios más prolíficos de la historia moderna de México, que cofundó y dirigió dos de las compañías más importantes del país. Gruma, que tiene un valor en el mercado de $6,000 millones, y Grupo Financiero Banorte de casi $20,000 millones. Su mente visionaria lo llevó a crear junto con su padre Molinos Azteca, que sería la base de lo que hoy conocemos como Gruma, a través de la cual el mundo conoció la tortilla mexicana. También, bajo su gestión como presidente del Consejo de Banorte, llegó a ser uno de los tres principales bancos en el país, compitiendo con grandes grupos financieros internacionales de tú a tú. Esto es Arquitectura de los Negocios. Roberto González Barrera fue un empresario icónico nacido en Cerralbo, Nuevo León, hace casi 100 años, en 1930. Y desde que era chico, Roberto González Barrera tuvo una mente maestra para los negocios. Y es que de todos es conocido, como él mismo narró, que comenzó un negocio de renta de cajones para bolear zapatos siendo niño. Pero vámonos más atrás en la historia y hablemos de su padre, don Roberto Manuel González Gutiérrez, quien fue pieza clave en la fundación y consolidación de Gruma y, por supuesto, su gran maestro en cómo operar un negocio. Él nació en plena época de la Revolución sobre 1910-1911, también en Cerralbo, Nuevo León, y siempre estuvo buscando cómo generar ingresos. Se habla que manejó a los 14-15 años, esto es entre 1924 y 1925, uno de los primeros llamados carros de alquiler, lo que hoy conoceríamos como un taxi, junto con otros 7 pioneros en ese negocio, del cual después se volverían socios. También sabemos que comerciaba con lo que se pudiera, yendo a Estados Unidos a traer algo de mercancía que pudiera revender en los pueblos aledaños a Cerralbo, y narrado por su hijo don Roberto González Barrera, sabemos también que en algunas épocas que en México las cosas se complicaban, él se iba a trabajar a Estados Unidos en la pizca de algodón y a despachar en una gasolinera en Galveston, Texas, por ejemplo. De su época trabajando aquí en México, hubo un accidente en el cual pierde casi por completo el sentido del oído, lo cual lo marcó, y fue hasta que hubieron los primeros aparatos para amplificar el oído que pudo estar menos aislado de la sociedad. A los 18 años se casó y continúa dedicándose a actividades comerciales, básicamente lo que se pudiera comprar y vender, don Roberto Papá lo ejecutaba. Ropa, zapatos, utensilios de cocina, joyería, arneses para caballos, sombreros, casi lo que quieras, los cuales normalmente se surtía en McAllen, Texas, ¿no? Y bajaba a revender en rancherías cercanas a Cerralbo, Nuevo León, de donde ya dijimos que son originarios. Mientras tanto, a los 2 años de casado, en septiembre de 1930, nace don Roberto González Barrera. Algo interesante es que de este matrimonio nacen 4 hijos, pero solamente don Roberto logra sobrevivir, así que crece sin hermanos en su infancia y adolescencia. Sería ya hasta que es adulto cuando su papá tiene otra pareja con la que tiene al único hermano de don Roberto, a quien él ve, además de como un hermano, como un hijo a la muerte del padre de los dos, de lo cual les voy a platicar más adelante. Pero bueno, durante la infancia de don Roberto, digamos que México avanza a un periodo de estabilidad, pero pronto viene la Segunda Guerra Mundial, cuando él apenas tenía 8 años. Y es una etapa en la que México se ve favorecido con el consumo de guerra de Estados Unidos, el comercio crece y así su padre logra establecer un primer negocio en sociedad. Estamos hablando de los autobuses rojo, que básicamente comunican algunas rancherías y pueblos alrededor de Cerralbo. Este negocio era de 3 socios: don Roberto, el más joven, don Manuel Marmolejo y Hernán Salinas. Don Manuel Marmolejo era un coronel veterano de la Revolución y se dice que tenía más capacidad económica, ya que pues tenía algunas concesiones mineras, en una de las cuales había gas natural. Y es aquí donde don Roberto padre destaca, porque empieza la electrificación de poblados pequeños como Cerralbo y surge entonces la idea de comprar una planta generadora de luz a ser alimentada con gas natural, financiada mayormente por Marmolejo. Esta es una gran idea y aquí es donde lo vemos pionero en la industria eléctrica. Y de esta manera, el pueblo podría empezar a comprar los incipientes electrodomésticos que existían en esa época. En varios testimonios de ese entonces, era común ver a don Roberto operando, ya sea trepado en los postes de luz y haciendo instalaciones eléctricas, y con una ética de trabajo imparable. Él abría la planta personalmente a las 5 de la mañana y se dice que a las 12 de la noche iba para revisar que todo estuviera en orden y que ya hubieran cerrado.
Mientras esto sucedía, la línea de autobuses Rojo comenzó el servicio a la capital del estado, Monterrey, en un trayecto de 6 horas que era de terracería, pero muy atractivo para sus pobladores, ya que en Monterrey podrían encontrar servicios médicos de más alto nivel, también bancos y algunos otros servicios que hace 80 años pues no era posible encontrar en una pequeña comunidad como era Cerralbo. A medida que el papá de don Roberto fue prosperando, eligió para su hijo una formación escolar como él no la tuvo. Y es así que decide mandarlo a terminar la primaria al Colegio Justo Sierra en Monterrey. Era una academia semimilitarizada que se dice eligió don Roberto padre por 2 razones. Primero, por las herramientas de disciplina que le serían útiles y en segundo lugar porque no estaba totalmente de acuerdo con que Roberto hijo ejerciera sus actividades comerciales como la anécdota conocida de comprar un cajón de bolero y luego rentarle con las ganancias otros cajones a sus primos. Así lo platicó don Roberto hijo en un video de la Cumbre de la Comunicación en 2011. Yo hacía mandados en mi pueblo, llevaba cosas de una parte a otra. Y luego se me ocurrió tener un cajoncito de bolear. Ahí empecé a ser empresario. Dije, bueno, me fue muy bien con el primero, dije, voy a hacer otro. Yo rentaba cajones de bolear a mis primos. Y ese fue mi principio. Yo ganaba 15 pesos diarios. Hoy en día es una cantidad de dinero terrible. Yo tenía unos ahorros. Mi padre tenía un pequeño almacén de abarrotes. Con mis ahorros, le compré a él la mitad. Y ahí sí ya empezamos a ser comerciantes. Y empezamos por repartir mi pueblo, después a los pueblos circunvecinos. Al terminar la educación básica primaria, don Roberto hijo estudia contador privado y tenedor de libros en Agualeguas, un municipio vecino de Cerralbo, donde termina en 1944 a los 14 años. Durante estos tiempos, don Roberto padre, siguiendo su espíritu emprendedor, intenta muchos negocios, muchos de los cuales no prosperaron, como un plantío de naranjos en el que invirtió mucho tiempo y dinero y que finalmente con una helada pues no se materializó. Después de vivir todo esto, Roberto hijo fue nutriendo su ojo clínico para los negocios. Y ahí don Roberto papá emprende, por ejemplo, la aventura de una fábrica de hielo, también una cremería y el primer cine del pueblo, del que se dice, pues tuvo la idea, ya que, como recordarán, ellos operaban la luz ahí. Entonces inician un cine que solo funcionaba los fines de semana y después 3 o 4 días en la semana. Mucho prueba y error, con mucha intuición y sentido u olfato comercial que se va desarrollando con el tiempo. De la cremería, por ejemplo, se dice que la puso porque quería aprovechar la nata, crema y el suero de la leche con la cual elaboraban mantequillas, quesos y otros productos relacionados. Se dice que un día le preguntaron por qué tantas actividades tan diversas, tan variadas, y él contestó que porque pues todas le gustaban y no existía una sola que lo apasionara de forma que debiera abandonar las otras, pero que él sí tenía la visión de crear algo grande, algo que trascendiera. Y es así que sigue consolidándose, podríamos decir, como el rico del pueblo, y habilita el servicio de gas doméstico con la denominada Compañía Mexicana de Gas S.A., siendo Cerralbo el segundo municipio de Nuevo León con ramales de gas a domicilio. Algo que poca gente conoce es que conforme su papá se fue relacionando, procuró para su hijo pues las oportunidades que él no tuvo, ¿no? Entonces, a los 15 años de don Roberto González Barrera, en 1945, imaginen el escenario. Termina la Segunda Guerra Mundial, México está gobernado por el último presidente militar, que era Manuel Ávila Camacho, y empiezan a surgir las instituciones. Es así que el papá de don Roberto lo coloca en Pemex, en Veracruz. En una entrevista que dio, el propio Roberto González Barrera refiere que una vez en Veracruz eligió ser chofer del transporte de explosivos porque era el trabajo más riesgoso y por lo tanto el mejor pagado. Después de 2 años en Veracruz, don Roberto González Barrera empezó a ejercer el comercio que traían en las venas y con un socio local empezó a comercializar coco. Sin embargo, un problema de salud, le dio paludismo, que por esa época era muy común en la zona, lo hace vender su parte de la sociedad y regresar a su casa a los 17 años para recuperarse. Y es así que comienza ahora sí la asociación padre-hijo, que se llevaban solamente 20 años. Y esta asociación es la base de lo que hoy conocemos como Gruma. Entonces, nos vamos a 1948. Don Roberto González Barrera tiene 18 años y trabaja en los negocios de su padre. Voy a Reynosa, Tamaulipas, a vender los saldos de un almacén. Y mientras que descargaban, vi un molinito de harina. Ya fui y pregunté qué hacían con eso. Y dice, no, mire, aquí hacemos el nixtamal, lo deshidratamos y sacamos esta harina. Pero pues no la quieren muy bien, solamente trabaja en tiempos de pizcas. Dije, esto es un gran cambio. Total es que decidimos comprarlo.
Nos lo llevamos a mi pueblo, a Cerralbo, y ahí comenzó la historia. Masa deshidratada, y ahí sale el nombre Maseca. Se dice que el producto primero se llamó masa casera, escrito con K, sin la A. Pero tuvieron que cambiarlo porque muy rápido los dueños del café Casero, una empresa de Monterrey, con K también, pusieron una demanda por la similitud del nombre. Se dice que don Roberto ganó la demanda, pero de todas formas decidió cambiar el nombre por Maseca, que se dice viene de masa seca. De esa primera en Cerralbo, la segunda en Nayarit, después en Chihuahua, la de Cerralbo la pasan a Monterrey, la hicieron más moderna para después ir a cada estado y más adelante a otros países. Y entonces así surge Maseca. Recordemos que Gruma quiere decir Grupo Maseca. Y fue todo un reto para don Roberto padre, ya que si bien tenía 20 años de trayectoria como comerciante y había operado distintos negocios, fuera de la fábrica de hielo nunca había hecho procesos de transformación. Es decir, había sido comerciante, vendedor de servicios, pero no un industrial. Y pues esta empresa requería todas las áreas. Estamos hablando de investigación y desarrollo, promoción, mucha promoción, porque la harina de maíz no era un producto conocido ni aceptado en el mercado. También distribución, calidad, en fin. Todo un reto que, como otros grandes negocios de hoy, y curiosamente en época similar, surge en la Ciudad de México Bimbo, con una sola idea, que era masificar el consumo del pan de caja, que finalmente puede ser un sustituto de las tortillas, si lo pensamos por un momento, ¿no? Entonces, Bimbo nace en 1946 y Maseca nace en 1949. Se dice que en los primeros días y años se veía a los dos Robertos, padre e hijo, de día y noche, a veces durmiendo en un improvisado catre instalado en su oficina, manejando los camiones de reparto, cargando bultos de maíz, entrando y saliendo hombro a hombro con sus colaboradores. Lo mismo que se dice de don Roberto Servitje con su hermano don Lorenzo y Sendra y Jorba en los primeros días de Bimbo. O a don Antonino en la cervecería Modelo o don Isaac Garza en la cervecería Cuauhtémoc. Estos emprendedores creo que tienen algo en común. Luego convertidos en grandes empresarios, eran ante todo grandes operadores, resolviendo problemas todo el tiempo y poniendo el ejemplo a sus colaboradores. Solo como nota al margen, a diferencia de Bimbo y Maseca, que nacen con apenas 4 años de diferencia, entre las cervecerías Cuauhtémoc de Monterrey y Modelo de la Ciudad de México, sí hay 35 años de diferencia. La primera fundada en 1890 en pleno porfiriato y la segunda en 1925 en pleno fin de la Revolución Mexicana. Pero bueno, volvamos a estos primeros días de Maseca, donde don Roberto González Barrera arranca este negocio con su padre a los 19 años y se casa ese mismo año. El primer nombre de la empresa, como ya dijimos, fue Molinos Azteca, con el objetivo de convertir el maíz en harina de maíz deshidratada para hacer tortillas. La materia prima, estamos hablando de el grano de maíz, no suponía un problema, ya que en todo el país se podría conseguir. La propuesta de valor al público era simple: un ahorro en tiempo para elaborar las tortillas en casa. Y es que aquí hay que decir que antes de que esto existiera, el proceso consistía en limpiar y cocer el maíz, esperar a que se enfriara, lo colabas y lo molías en un metate, ¿no? Para hacer la masa y después de todo eso poder aventar las tortillas, como se conoce comúnmente, al comal. Después de resolver los retos de fabricación, tuvieron la prueba más compleja. Y es que el pueblo de Cerralbo no estaba convencido de las bondades de este producto. Digamos que estaban buscando lo que hoy conocemos como Product Market Fit. Y ellos ya se habían embarcado con echar a andar toda la empresa. Pero tal vez si no lo hubiera hecho así, hoy no existiría Gruma. Así que tuvieron que vender varios de sus otros negocios para poder seguir operando este negocio que era más intensivo en capital que otros que anteriormente habían operado. Pero ellos tenían mucha fe en que este era el producto. Haga como doña Lupe, use la Maseca y no se preocupe. El ahorro de tiempo se calculaba en 60%, porque no tenían que cocer y moler el maíz. Pero pensemos que la gente sabía hacer tortillas de una tradición de cientos de años. Así habían aprendido a hacerlo y ceder a comprar una materia prima nueva era pues algo difícil de romper una tradición, la simplificación en el proceso de hacer tortillas. Sin embargo, persistieron y poco a poco se fueron abriendo camino. En esos inicios se dice que lo que más les preocupaba era tener cada semana suficiente dinero para la nómina. Algo que la mayoría de los emprendedores y empresarios han experimentado al menos una vez en la vida. El flujo de efectivo es la sangre de cualquier negocio. Y como les decía, hubo momentos en los que tuvieron que recurrir a la venta de otros negocios o bienes para poder seguir manteniendo a flote
lo que era el inicio de Maseca. La fábrica operaba en 3 turnos, tenía 45 empleados y era común, como les decía, ver a los 2 Robertos viviendo prácticamente ahí. Hay que decir que don Roberto Papá invitó a los agricultores a convertirse en socios de la compañía, invitación que rechazaron porque tenían varias razones que los hacían un poco escépticos a este nuevo producto, a esta innovación en el mercado. Porque, por un lado, se resistían a la industrialización, a un proceso que modificara una de las tradiciones más importantes de la cultura mexicana. También creían que se vería afectada la demanda de maíz fresco con la llegada de la harina procesada y se alterarían los precios del mercado, por lo tanto, afectarían sus ingresos. Por otro lado, les preocupaba que la calidad de las tortillas fuera la misma que la del maíz molido de manera artesanal. Y finalmente creían que sería competencia que los vendría a desplazar. Sin embargo, don Roberto los trataba muy amablemente y continuaba comprando su materia prima a través de ANSA, que eran Almacenes Nacionales de Depósito S.A., donde todos los productores vendían y donde la planta compraba el maíz. Y bueno, con el tiempo, Maseca se fue posicionando como un producto conveniente, por decirlo así, y de fácil acceso, por lo que pequeños productores y agricultores comenzaron a aceptar este cambio, porque el maíz procesado de manera industrial pues también les daba muchísimas ventajas, como la estabilidad, la durabilidad del producto, y esto les facilitaba la distribución a gran escala. Así que pronto Maseca se empezó a vender en Monterrey. Los camiones rentados a un tercero salían cargados de producto final de Cerralbo a Monterrey y regresaban con materia prima de Monterrey a Cerralbo. Todo empezaba a caminar, pero apenas 2 años después de haber arrancado en 1951, la fábrica se incendió. Se dice que algunos de los habitantes de Cerralbo dijeron: aquí vamos a terminar de medir la capacidad y habilidad de don Roberto Padre. Si se recupera de esto, ya pasó la prueba más difícil. Y hay al respecto una anécdota en un libro con la biografía de don Roberto Padre, que dice que el ingeniero de planta de la época le dice a don Roberto: ahora sí, don Roberto, le acompaño en su pesar. A lo que él respondió: no me he muerto. Cuando me muera, entonces dilo. De esta yo me levanto. Y efectivamente se volvieron a levantar. Agreguemos a este contexto que no existía un banco en el pueblo donde pudieran llevar la cuenta de la empresa. Entonces, en esa época viajaban con todo el efectivo en un portafolio en autobús a depositarlo en Monterrey. Entonces, la tenacidad de los 2 Robertos para levantarse les ganó el respeto de todo el pueblo. La reconstrucción fue muy rápida, pero sabían que pronto tendrían que expandirse a otros lugares. Es así que en 1955, don Roberto Padre se va a Mazatlán, donde sus investigaciones le decían podría tener abundancia de materia prima. Él creía que en esa región del Pacífico podría ubicar la segunda planta pensando en una expansión regional. Acaponeta fue el lugar donde decidieron ubicar la segunda planta. Y bueno, en el desarrollo de la planta de Acaponeta hubo muchos protagonistas. A esta planta le llamaban la madre de todas las plantas. Voy a nombrar algunos. Estamos hablando de los señores Ignacio Manuel y Guillermo Guerrero Andrade, la señora Magdalena Mitre, el arquitecto Alfonso Tirado Velarde, el ingeniero Joel García, entre otros. Y bueno, ¿cómo era el proceso de producción de Maseca? Pues en un inicio le llamaban maceración, en el que, bueno, en términos técnicos y a grandes rasgos, pasaban por una banda, transportaban el maíz y caía una báscula que apartaba el olote y el grano dañado. Y cuando llegaban a la 1,5 toneladas, se vaciaba por una especie de cono hacia las ollas de cocción. Ahí le ponían agua caliente, que llegaba a través de tuberías desde unas calderas, y le agregaban varios kilos de cal. Y eso era calculado por don Roberto Manuel desde Cerralbo y había llegado a esta receta pues a prueba y error. Después, con una manguera de vapor aumentaban la temperatura. Y ya que estaba cocido el nixtamal, caía a un molino y la transportaba a un colector que estaba conectado a un pistón y con un inyector se descompactaba la masa y la convertía en polvo. Pero bueno, para llegar a esa receta hicieron muchas pruebas que tardaron alrededor de 3 meses antes de iniciar operaciones la planta el 3 de febrero de 1957. Hasta no alcanzar la calidad que esperaban, el producto lo utilizaban para alimentar al ganado. El primer año hubo pocas ventas, además de que, pues como cualquier negocio, en un inicio pues cometieron errores en ese proceso que les platicaba de maceración. También en cuestiones de empaque, lo que hacía que la harina se humedeciera y tuvieran algunas pérdidas. En este proceso había una persona encargada de mover la harina con palas hacia la plataforma, lo que replicaban en otras plantas para evitar que se humedeciera.
También en Acaponeta instalaron 2 tortillerías para que la gente se fuera familiarizando con la harina de maíz. Don Roberto Papá financió las máquinas y la materia prima inicial e invitó a 2 personas a que las acondicionaran y operaran. Al principio las ventas iban pues más o menos. Hacían promociones de 1,5 kilos por la compra de 1 kilo, por ejemplo, y esto empezó a hacer que se corriera la voz hasta que las filas de las 2 tortillerías eran muy largas y se convirtió en un negocio muy exitoso. Y en 1958, las 2 familias se mudan a Monterrey y mudan la planta de Cerralbo a Monterrey, una decisión que no fue nada fácil. Los 2 Robertos no estaban seguros de salir del pueblo, pero decidieron que era lo óptimo para la compañía. En el siguiente capítulo les voy a platicar la expansión de Molinos Azteca y cómo se convierte en Grupo Maseca. Patentes de por medio, entrada a Estados Unidos y un crecimiento acelerado que hoy la convierte en una empresa pública valorada en 125,000 millones de pesos, unos 6,000 millones de dólares, como ya les decía al principio, que en la crisis de 2008 estuvo a punto de quebrar por un tema de futuros. Mucho que platicarles. Acompáñenme en el próximo episodio de Arquitectura de los Negocios. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.